oportunidad en esta tarde de hoy que nos reúne con un grupo de distinguidos investigadores para analizar y reflexionar sobre, sobre Centroamérica en este momento histórico conmemorativo del Bicentenario. Nos acompañan en esta actividad de hoy el profesor Waldir José Rampinelli. Profesor Rampinelli es de Brasil, profesor titular de la Universidad Federal de Santa Catarina, autor de varios libros, entre ellos Evangelio y Manifiesto, La religión y la política, por la editorial Insular de Florianópolis, publicado en 2018. Fue presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Federal de Santa Catarina. Doctor Waldir José Rampinelli, bienvenido. Gracias. Nos complace también presentar al profesor Zbigniew Iwanowski, doctor en Ciencias Políticas, jefe del Centro de Estudios Políticos del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Es profesor titular de la Facultad de Procesos Globales de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, autor de más de 350 publicaciones, entre ellas monografías y capítulos de libros, por ejemplo, Conflictos políticos en América Latina, Desafíos a la estabilidad y nuevas oportunidades, publicada en Moscú en 2017. Asimismo, como experiencias de reformas económicas y políticas en condiciones de inestabilidad, Colombia, Estado y Sociedad Civil en 1997. Profesor invitado también en varias universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Profesor Iwanowski, bienvenido. Muchas gracias. Y el profesor Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor, artista plástico, licenciado en filosofía y magíster y doctor en historia, profesor investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, AUNA Costa Rica. El profesor Cuevas Molina cuenta con numerosos artículos académicos publicados en revistas y libros colectivos a lo largo de diferentes países de América Latina. Entre otros, podemos citar Traspatio Florecido, Tendencias de la Dinámica de la Cultura Centroamericana, 1979-1930, publicado en 1995, El punto sobre la I, Políticas Culturales en Costa Rica, 1948-1990, publicado en 1996, y más recientemente, La otra educación, prácticas educativas y pedagogías críticas en América Latina en 2019. Doctor Rafael Cuevas Molina, un placer y un gusto. Bienvenido. Para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, para la Universidad Nacional, en el contexto del proyecto de conmemoración de los 200 años de las independencias centroamericanas, es un gusto brindarles la más cordial bienvenida a nuestros participantes en este panel, así como también a las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, tanto desde el ámbito nacional como internacionalmente. Hoy corresponde una reflexión muy interesante sobre visiones de Centroamérica, la mirada desde el Brasil, y vamos a tener la oportunidad de llevar adelante este conversatorio con la participación de cada uno de los ponentes. Contarían entonces ustedes con 20 minutos para hacer la exposición y pues abrir la posibilidad del intercambio y de la conversación. Así que adelante, profesores, es la cátedra de ustedes. Iniciamos con el profesor Waldir. Claro que sí, cómo no. Un saludo a la doctora Maribel Souto Ramírez como moderadora. Un saludo al profesor Rafael Cuevas Molina, quien me invitó a participar de este proyecto. Un saludo al doctor Iwanowski y a todas las personas internautas que siguen este trabajo. Para mí es un placer muy grande participar de esta mesa
cuando tenemos aquí las visiones de Centroamérica hacia 200 años de independencia. Mi charla se llama Centroamérica, una mirada desde Brasil. Hablo de la ciudad de Florianópolis, capital de la provincia de Santa Catarina, Brasil. Estamos aquí bien al sur del país. Bueno, la historia de la política exterior brasileña ha sido unas veces de acercamiento y otras de distanciamiento hacia Centroamérica y Sudamérica. La política exterior independiente de los gobiernos Jânio Quadros y João Goulart, 1961-64, por ejemplo, aproximó Brasil a Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, mientras que la política de interdependencia continental del mariscal golpista Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964-67, priorizó las relaciones con Estados Unidos, dejando a un lado las demás regiones. La dictadura militar brasileña, 1964-85, restó importancia a Centroamérica, considerada una región de influencia mexicana y estadounidense. La política exterior brasileña pasó a preocuparse más con Centroamérica luego de los grandes sucesos ocurridos en la región, tales como la campaña de Omar Torrijos en la defensa del Canal de Panamá, que desembocó en los acuerdos Torrijos-Carter, la guerrilla y posteriormente el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el amenazante inicio del movimiento armado en El Salvador. Y bajo el gobierno del general João Figueiredo, 1979-85, el último de la dictadura militar, marcado por la transición democrática hecha desde arriba, Brasil se acercó más a Centroamérica y Sudamérica. Con respecto a Centroamérica, la política exterior brasileña del gobierno Figueiredo adoptó una actitud discordante con la administración Reagan al defender el principio de no intervención, negándose incluso a enviar asesores militares para la estrategia norteamericana de guerra de baja intensidad en la región, lo que no hizo la dictadura militar argentina. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2011, retoma algunos aspectos de la política externa independiente y, por supuesto, se aproxima de Centroamérica y Sudamérica, principalmente para frenar el proyecto imperialista estadounidense del ALCA, oposición liderada por Hugo Chávez de Venezuela, con apoyo de Néstor Kirchner de Argentina. Ya con la presidente Dilma Rousseff, 2011-16, la política externa brasileña hacia Centroamérica y Sudamérica tiene un perfil más bajo que la del gobierno de Lula. La aproximación o distanciamiento de Brasil hacia Centroamérica y Sudamérica está directamente ligado a las relaciones con Estados Unidos, ya que en la medida que Brasil se aleja de Washington, se acerca a América Latina, y en cambio, cuando se aproxima a Estados Unidos, se distancia de los países hispanoamericanos. De ahí que las relaciones Brasil-Estados Unidos determinen en gran parte las relaciones Brasil-Centroamérica y Sudamérica. En este momento, internautas, caros maestros y maestras,
Por ejemplo, la política exterior del presidente Jair Bolsonaro es de total sumisión al imperialismo estadounidense. Incluso costuma saludar cariñosamente la bandera de las estrellas y las barras. Por esto estamos en este momento en Brasil con nuestra política exterior estrellados y embarrados. Centroamérica y su influencia sobre Brasil. 3 grandes sucesos en Centroamérica a lo largo del siglo XX para nosotros brasileños fueron un freno al avance imperialista en la región. La Revolución de Octubre en Guatemala, los tratados canaleros de Panamá y la Revolución Sandinista en Nicaragua. Punto 1. La Revolución Guatemalteca, comandada inicialmente por una junta de gobierno y luego después por Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, fue un hecho muy importante, inclusive en Brasil. En el exacto momento en que comenzaba una revolución nacionalista en Guatemala, el gobierno también nacionalista de Getúlio Vargas sufría una sonada militar en Brasil como resultado de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces tenemos un presidente militar, General Eurico Gaspar Dutra, de cariz conservador. Sin embargo, Vargas retorna al poder por el voto popular 1951-54 y profundiza su nacionalismo, ahora con un carácter asimismo antiimperialista. Seguramente que Brasil y Guatemala, en esta coyuntura histórica, tenían muchas similitudes en sus luchas por un desarrollo de un capitalismo nacional, independiente y reformista, con Arbenz por allá y Vargas por acá. Pero la historia nos ha enseñado que el imperialismo no acepta en su patio trasero un país con soberanía, solamente realidades dependientes y neocoloniales. Sin embargo, paradoxalmente, en la 10ª Conferencia Interamericana de Caracas, en marzo de 1954, el representante brasileño, vergonzosamente, votó en contra del gobierno de Guatemala. De este modo, Estados Unidos logró que la Organización de los Estados Americanos condenara a la patria de Miguel Ángel Asturias por aceptar, comillas, la intervención del comunismo internacional en el continente, cierra comillas. Con esto, Brasil apoyaba la Agencia Central de Inteligencia, así como cooperaba con su primer gran éxito en América Latina, la caída de Arbenz. Punto 2. Omar Torrijos, un general nacionalista que logró ganar el canal para los panameños y lo hizo con una granada en la mano, la única forma de negociar con Washington. Torrijos había descubierto el talón de Aquiles del águila imperial. Comillas, no pueden negociar, pero tampoco pueden reconocer que no pueden negociar. Y por eso mismo se les puede obligar a negociar y a perder. Cierra comillas. Cuando el pueblo de panameño se volcó a las calles de todo el país para conmemorar la firma de los tratados canaleros, el torrijismo proclama pensamiento nacionalista, o sea, una especie de religión en la cual todos los panameños profesaban su fe en la soberanía sobre la zona del canal. La política antiimperialista de Torrijos
fue muy bien recibida en Brasil. Además, el tema tenía buenas relaciones. Además, él tenía buenas relaciones con Cuba y desde 1975 inició sus contactos con el sandinismo antes que ningún otro gobernante, excepción hecha a Fidel Castro, por supuesto. Para nosotros, el pensamiento torrijista nos remite a las reformas de base, la gran bandera del gobierno nacionalista de João Goulart en la década de 1960. De ahí toda una simpatía hacia el general panameño, que es de Panamá, no pertenece a Centroamérica, pero tiene su influencia en la región. Punto 3. Revolución Sandinista es otro gran suceso que marca Brasil en lo que toca a Centroamérica. El triunfo de la revolución en 19 de julio de 1979, mediante una gigantesca insurrección popular que lleva a las fuerzas populares al poder, el pueblo brasileño, principalmente el Partido de los Trabajadores, el PT, que estaba recién se formando, se vuelca hacia lo que pasa en este país centroamericano, todavía muy desconocido para nosotros. En estos momentos, la prensa brasileña acusaba a Cuba de haber exportado su movimiento hacia Centroamérica, cuando en realidad la revolución nace de las contradicciones del sistema capitalista. Razón tenía Fidel Castro cuando afirmó, al participar del primer aniversario de la revolución sandinista, comillas, dicen que he venido a incendiar a Centroamérica. ¿Cuán equivocados están? ¿Por qué no conocen que las tierras de esta región son tierras de volcanes que estallan solas? Cierra comillas. En Brasil, la dictadura militar empezaba a dar las primeras señales de su descenso y las fuerzas democráticas se organizaban en torno a la teología de la liberación y el PT. Y a su vez crecía también el internacionalismo, tanto que muchos jóvenes brasileños se fueron a Nicaragua a hacer el internacionalismo en la cosecha del café y conocer esta revolución que sacudía toda la región. Estos jóvenes trajeron para Brasil la idea de la revolución y el sandinismo en Centroamérica, entonces, aquí pasa a ser mucho más conocido. Bueno, para ir terminando, yo quería decir que en Brasil tenemos en la historia, en las ciencias sociales, en la antropología, en ciencias humanas, todavía una ideología demasiado eurocéntrica. Para nosotros casi no existe América Latina, Sudamérica, y menos aún Centroamérica. Caribe tampoco. Estamos volcados hacia Europa, tampoco hacia África, de donde vinieron tantos negros que hoy forman la gran mayoría de la población brasileña. Nuestros currículos escolares de todas las disciplinas son esencialmente eurocéntricos. Aquí casi no se estudia, por ejemplo, la Revolución Mexicana, tan importante en toda América Latina, y como afirma el historiador Friedrich Katz, en varios países del mundo de entonces, como Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Cuando imparto clases de historia de América, siempre pregunto a mis alumnos, ¿quién ha leído algo sobre la Revolución Mexicana? De 30 o 40, uno o dos. Y enseguida pregunto,
y sobre la Revolución Francesa, seguramente los 40. Por lo tanto, América Latina, y más específicamente Centroamérica, es desafortunadamente para nosotros aún una región muy desconocida. Y claro, tenía razón Simón Bolívar cuando hacía una dura crítica al Brasil de entonces, del emperador, que estaba volcado hacia Europa y la Santa Alianza, buscando terminar, como decía Bolívar, el germen de la revolución que tomaba conta de toda Hispanoamérica. Y desde entonces Brasil se ha aproximado, sí, pero muy poco de Latinoamérica. En este momento, por ejemplo, con el gobierno que tenemos de extrema derecha, protofascista, siempre amenazando incluso la democracia burguesa que tenemos, Latinoamérica prácticamente no existe. Por lo contrario, él lo critica seguidamente. Y claro, está siempre ahí haciendo acenos y saludos a la bandera de los Estados Unidos. Para concluir, en las décadas de 1970 y 1980, mucho se habló de Centroamérica en Brasil por cuenta de las guerrillas. Algunas de ellas, como las de Guatemala y Nicaragua, pueden ser estudiadas incluso dentro de la perspectiva de longa duración. En realidad, hacía falta en la región, según Agustín Cueva, la revolución burguesa ya realizada en México, o el populismo que ocurrió en Brasil y Argentina, o el nacional reformismo militar de Perú y Ecuador. Luchaban aún en Centroamérica contra una oligarquía primario exportadora, predadora y dominadora. La gran mayoría de los brasileños no entendían por qué en tiempos de capitalismo neoliberal en Centroamérica la guerra de guerrilla seguía fuerte. Por supuesto que hacía falta a estas personas conocer la historia centroamericana. Últimamente hubo júbilo y contentamiento en el campo de la izquierda brasileña cuando el Poder Judicial de Guatemala condenó al dictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por el crimen de genocidio. Por primera vez en toda la historia latinoamericana, un genocida fue condenado por la muerte de 1771 mayas y xilis, acusándolos de apoyar a la guerrilla. Desafortunadamente, el proceso fue anulado y el sanguinario dictador murió impune. Hoy por hoy, en Brasil, Centroamérica despierta más interés, no solamente de los maestros e intelectuales, pero también del pueblo. Son señales positivos de la realización de la patria grande de Bolívar, aún mucho por avanzar. En el año de 2021, Centroamérica celebra el bicentenario de su independencia, provocada por las rebeliones que se dieron en la región, por la idea de patria grande y asimismo por la Revolución Mexicana, del cura Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, y de tantos otros. Luego, en 1838, un decreto autorizaba a los estados a organizarse como mejor les conveniera. En respuesta a este decreto, Nicaragua se declaró independiente en abril de 1838. Honduras y Costa Rica lo hicieron en noviembre del mismo año. El Salvador lo hizo en febrero de 1841. Y Guatemala, por su vez, en mayo de 1847. La balcanización de la región, a mi juicio, y de Jorge Abelardo Ramos, debilitó los países que fueron dominados por oligarquías locales. Ojalá
que el bicentenario provoque en el pueblo brasileño ganas de conocer con más profundidad toda esta región centroamericana, no solamente como una zona turística, pero también su historia, sus costumbres, sus usos, sus idiosincrasias, su busca de unidad. Solamente así podremos estrechar aún más nuestras relaciones de pueblos libres y soberanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Waldir Rampanelli por esta conferencia en la cual nos realiza un recorrido por la historia de la política exterior del Brasil hacia Centroamérica. Señala y destaca 3 puntos específicos o 3 hitos en la historia centroamericana que son de gran importancia en este análisis, como lo son la Revolución de Octubre en Guatemala, el Tratado Canalero en Panamá y la Revolución Sandinista. Desde esta mirada brasileña, el profesor Rampanelli también formula la crítica como corresponde en nuestros pueblos latinoamericanos, a cómo desde las luchas por los ideales compartidos también desde el Brasil se da una posición que define como eurocentrada en relación con esto que debería ser lo propio, lo natural del acercamiento hacia la región latinoamericana y centroamericana en particular. Muchísimas gracias, profesor, por su conferencia. Seguidamente, el profesor Ivanovsky tendría su participación, profesor. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer la invitación por participar en el proyecto tan importante y también en esta mesa redonda. Y también quisiera felicitar a todos los centroamericanos y a los costarricenses y a los demás centroamericanos con este aniversario tan importante de 200 años que cumplen los países de América Central. Bueno, yo quisiera hacer un vistazo más de las publicaciones que tuvieron lugar en Rusia sobre América Central, por eso mi intervención es un poco fragmentada porque hay muchas publicaciones y muchos puntos de vista. Los estudios latinoamericanos en Rusia en general y los centroamericanos en particular tienen una larga historia y pueden dividirse como la historia de nuestro país en 3 etapas: el Imperio Ruso, el periodo soviético y el periodo de la Federación de Rusia. Entonces, en el periodo, durante el Imperio Ruso, los estudios eran muy fragmentados, ¿sí? Y muy esporádicos, episódicos. Después, durante el periodo soviético, había cierto auge en los años 30, sobre todo en los estudios directa o indirectamente vinculados con la Internacional Comunista o Comintern. Y también hay que reconocer que los primeros latinoamericanistas no disponían de información fidedigna y se basaban en conocimientos fragmentados y tenían, como decimos, anteojeras estalinistas. Gran auge de los estudios latinoamericanos se observa en la Unión Soviética después de la Revolución Cubana, y precisamente en 1961 fue creado el Instituto de Latinoamérica, donde yo trabajo, y este año celebramos 60 años. Y claro, y entonces como América Latina se definía como en una película conocida Continente en Llamas, ¿sí? Entonces se esperaba que después de la Revolución Cubana va a haber otro auge en toda América Latina. Pero a pesar de que en el periodo soviético existía una ideología oficial, sin embargo había diferentes corrientes, las 2 más importantes. Había muchas discusiones entre los partidarios de la teoría de dependencia y partidarios
que consideraban que América Latina y América Central tienen un nivel un capitalismo de nivel medio. Sí, también había muchas discusiones. Además del Instituto de Latinoamérica, hay estudios latinoamericanos en el Instituto de Historia Universal, de Etnología, también en las universidades más importantes, sobre todo en la Lomonosov de Moscú y en la Universidad de San Petersburgo. Y después de la perestroika y después de la desintegración de la URSS, dejaron de existir el enfoque oficial y la metodología única y empezó a reinar el pluralismo político, a veces excesivo, ¿no? Porque había muchas discusiones y ahora no existe el punto de vista único y aún dentro del mismo centro hay gente de diferentes convicciones. Entonces, si hacemos un vistazo sobre los estudios centroamericanos, bueno, hablando de las investigaciones históricas, yo quisiera mencionar una persona muy conocida, el etnógrafo Yuri Knorozov, quien propuso un método para descifrar la escritura maya y también dio una característica exhaustiva a la sociedad de este pueblo en vísperas de la conquista. Y hasta ahora existe en Rusia el Centro de Mesoamericano en la Universidad Rusa de Humanidades, que encabezada por una de las alumnas de Knorozov, que sigue estudiando la historia maya. Además, había otros estudios dedicados a la cultura maya, también que estudiaban diferentes aspectos de la sociedad maya. Un estudio muy interesante es sobre procesos nacionales en América Central y en México. Entonces se estudian las premisas de la formación de las naciones centroamericanas que surgieron en el periodo colonial. Y también se estudian los mecanismos de la formación de las etnias y las tradiciones culturales de cada nación. También otro libro interesante se titula Esbozos de la historia nueva y moderna de los países de América Central, donde se señala que la conquista pacífica de la independencia de la subregión no fue resultado de la lucha de poderosas fuerzas patrióticas como ocurrió en otros países, sino ocurrió gracias a la derrota militar de las tropas españolas en México y América del Sur. Y España, por tener sus fuerzas agotadas, no era capaz de mantener el poder colonial, pero los partidarios de la independencia también estaban débiles. Y como señala este autor, Nikolai Leonov, que la paradoja es que la nueva federación se formó por administración colonial y el último capitán general se convirtió en el primer dirigente de América Central. También en este libro se presta mucha atención a la política de Estados Unidos en América Central, que cualquier Gran Bretaña y después Estados Unidos trataban de fortalecer su expansión política según la doctrina de divide y vencerás. Y también después se estudia también la figura de Barrios y después de la muerte trágica de Barrios se dice que los países centroamericanos empezaron a convertirse en las repúblicas bananeras y empezó la esclavización acelerada de la región por los Estados Unidos. Otra interpretación de la historia de América Central tiene el historiador Alexander Kubishkin, que ahora trabaja en San Petersburgo. Entonces él estudia las ideas liberales en América Central y considera que los liberales, al favorecer la modernización de la economía
y su inserción en el sistema de los vínculos internacionales. Al mismo tiempo, subraya que los liberales no pudieron cambiar cuantitativamente el sistema sociopolítico que quedó intacto debido a la unión con los conservadores, y con excepción de Costa Rica, donde las instituciones democráticas se desarrollaban con mayor velocidad, en los demás países de la subregión la mayoría de la población, sobre todo el campesinado, quedó excluida del proceso de las reformas. También se estudia la figura de Augusto César Sandino en Nicaragua y los acontecimientos de años 30 y 40 en este país. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la subregión se convirtió en el área de revoluciones y de la inestabilidad política. Y también este fenómeno quedó reflejado en varios estudios. Bien, hay una monografía también de Alexander Kuvyshkin dedicada al desarrollo de la Revolución Guatemalteca y la historia de este importante acontecimiento. También hay estudios sobre procesos de integración en América Central, sobre todo de la Organización de Estados Centroamericanos. Y aunque este trabajo es un poco ideologizado, pero por primera vez en la Unión Soviética fueron publicados muchos materiales y muchos documentos traducidos al ruso. También otro auge del interés hacia la subregión se nota en la Unión Soviética después del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la búsqueda de las alternativas revolucionarias en otros países del Istmo. En el año 1989, el Instituto de Latinoamérica publicó una monografía que estudia tanto la economía, las variantes del reformismo, particularidades del proceso revolucionario, etc. También se estudia mucho el conflicto centroamericano y uno de los historiadores, Stanchenko, considera que la política de Estados Unidos fue contraproducente por provocar la polarización política, fortalecer las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares y frenar la democratización del Istmo. Y a su vez, este autor considera que la participación de la Unión Soviética en el conflicto estaba relacionada con pérdidas materiales y políticas, agudizaba la crisis del sistema soviético y debilitaba las posiciones internacionales de la URSS. Y también este investigador evalúa altamente la participación de los países europeos en la solución del conflicto centroamericano. Uno de los temas predominantes del Centro de Estudios Políticos del Instituto de Latinoamérica son problemas de democratización y de modernización política. Entonces apareció también una monografía, América Latina, pruebas para la democracia, vectores de la modernización política, donde se estudia teoría de la democracia y paradigmas de desarrollo político, base legislativa de regímenes políticos y peculiaridades de la cultura política. Y también hay varios capítulos dedicados a países centroamericanos. En particular, en el capítulo dedicado a Costa Rica, se dice que durante largo tiempo este país se caracterizó por la estabilidad y armonía política y social y fue un oasis de la democracia y del acuerdo social y rodeado por regímenes dictatoriales, discordias y conflictos armados. Y una vez formado el sistema bipartidista, los partidos que se alternaban en el poder aplicaban una política parecida que garantizaba el crecimiento estable y el nivel de vida relativamente alto. Pero se dice que los bienes de la globalización no llegaban a todos. Y también se señala que en Costa Rica, a pesar de que estaba en una situación mucho mejor en comparación con los países vecinos, sin embargo, había muchos problemas.
Y también fue editado un folleto Costa Rica, corrección del rumbo o giro a la izquierda, donde se analiza la política de Luis Guillermo Solís. Y también los autores muestran que el desgaste del sistema bipartidista, y se dice que en Costa Rica también había muchos problemas como el nivel de pobreza, de la polarización social que seguía creciendo. Y también aparecieron los jóvenes así llamados niní, que no estudian y no trabajan y no participan en la vida económica y social. Y también hay problemas en la asistencia médica, en la educación, en la vivienda para los desposeídos. Y también, bueno, y como el centro se especializa en estudios actuales, se analizan las últimas elecciones y se muestra que en Costa Rica el desgaste de los partidos tradicionales provocó también la aparición de nuevas fuerzas políticas, y se considera que muchos electores costarricenses, incluidos aquellos que no apoyan el partido gobernante, apoyaron al político más tolerante, como el menor mal, por temor al fanatismo religioso, lo que permitió a Alvarado obtener un número récord de votos en segunda vuelta. Bueno, es evidente que se presta mayor atención a Nicaragua, como Nicaragua se considera un país que tiene relaciones estrechas con Rusia, en comparación más estrechas que otros países. Entonces, primero, bueno, se estudia la revolución sandinista y se dice que primero los sandinistas trataron de construir el régimen parecido al cubano y contando con el apoyo de La Habana y de Moscú. Pero al fin, bueno, debido al fin de la Guerra Fría, cese de la ayuda del campo socialista, la solución del conflicto armado centroamericano y las adversidades del experimento socialista, al fin y al cabo determinaron el fracaso de sandinistas en 1990. Pero sin embargo, bueno, la oposición que llegó al poder, aunque estabilizó el país de alguna manera, pero no pudo resolver los problemas. Y aunque se logró la reconciliación nacional y la demilitarización, pero la política económica basada en la doctrina neoliberal no pudo resolver problemas agudos sociales de uno de los países más pobres de la región. Y con esto se explica que los sandinistas pudieron reconquistar el poder. Y algunos autores como Andrei Petakov, por ejemplo, subrayan que destacan ante todo el pragmatismo y la prioridad del gobierno con problemas sociales, y los programas incluyeron la disminución de pobreza, la ayuda a diferentes categorías de la población, el mejoramiento del suministro de electricidad, la liquidación del analfabetismo, la educación primaria, secundaria, gratuitas, etcétera, lo que explica la base social del socialismo, del sandinismo. Y también muchos problemas se realizaron gracias a la ayuda de Venezuela y Cuba después de ingresar Nicaragua en la Alianza para los Pueblos de Nuestra América. Sin embargo, ya después de la reforma constitucional de 2011, bueno, que permitió la reelección indefinida del presidente con la mayoría relativa de los votos, se notan algunas tendencias autoritarias, y también esto se nota sobre todo en la época actual. Y el último libro que apareció la semana pasada salió en Rusia, dice Nicaragua, evolución de la revolución.
Y aquí se estudian todos los aspectos de Nicaragua actual y entonces lo positivo y lo negativo que hay en el régimen sandinista. Y los autores llegan a la conclusión. El libro está editado en vísperas de las elecciones presidenciales en Nicaragua programadas para este año. Se señala que el sandinismo tiene base social, pero bueno, las elecciones son criticadas aún por muchos políticos de izquierda, sí, también. Y se señalan que muchos precandidatos y políticos fueron arrestados. Hace el pronóstico que Daniel Ortega ya no tiene el poder colectivo, sino el poder más personal y puede ganar las elecciones, pero posiblemente va a haber nuevas protestas y posiblemente la situación no se resuelve. También hace unos años había un libro dedicado a Honduras y también se estudia el problema de así llamado el poder dividido, el proceso de impeachment, ¿sí? De Manuel Zelaya. Y también se señalan algunas tendencias autoritarias porque, bueno, que la interpretación de la Constitución de Honduras que no permitía la reelección presidencial y que costó el cargo a Zelaya, pero fue utilizada por el presidente actual Juan Orlando Hernández. Y también, claro, Nicaragua es uno de los países, Honduras es uno de los países más problemáticos de América Central. Otro país muy problemático es El Salvador, sí, pero también es un país con paradojas, porque claro que fue, primero que fue un país muy polarizado, sí, porque en el poder estaban los partidos opuestos como Arena de derecha y Frente Farabundo Martí de izquierda. Pero también se observa el desgaste de ambos partidos y es la paradoja es que llegó al poder Nayib Bukele, que no pertenece a los partidos tradicionales fuertes sistémicos. Y bueno, hay algunos logros, ¿verdad? Porque pudo disminuir la violencia, lo que se nota y es considerablemente, pero sin embargo también se notan algunas tendencias negativas, aunque pudo frenar en parte el narcotráfico, etcétera. Entonces es un líder carismático y populista antisistema, sin ideología determinada ni un partido fuerte, pero logró vencer a los candidatos oficiales y romper 30 años del bipartidismo que habían marcado la política salvadoreña desde el fin de la guerra civil. Y también, la sociedad sigue siendo polarizada, el problema también de crimen organizado existe, aunque ha disminuido. En los estudios de Guatemala actual se señala que se determina el régimen de Guatemala como democracia de fachada, donde se cumple estrictamente el calendario electoral y las condiciones de multipartidismo, pero hay inercia de legislación militar, corrupción generalizada y contradicciones dentro de la élite, pero esto no impide el resurgimiento de diferentes anomalías durante las campañas y procesos electorales. Y también en Guatemala se confirma el fenómeno que tiene lugar últimamente en Latinoamérica cuando llegan al poder algunas personas como que no son políticos profesionales, ¿sí? Como sobre todo se nota en el caso de Guatemala, como Jimmy Morales, por ejemplo, que el presentador de la televisión, o
bueno, no, Giammattei es un político, pero también no pertenece a los partidos tradicionales. Entonces, resumiendo, se puede decir que, bueno, además de, yo estoy hablando solamente de libros, pero hay varios artículos también, así que no se puede resumir de una manera corta. Y entonces en el año 2021 los 5 países de América Central celebran su 200 aniversario. Y durante 2 siglos la subregión ha recorrido un camino largo y ha tenido páginas gloriosas de su historia por lograr muchos éxitos indiscutibles, pero muchos problemas quedan todavía por resolver. Y es evidente que los procesos históricos y políticos en el Istmo han atraído y siguen atrayendo atención de investigadores de diferentes países del mundo, incluida la Federación de Rusia. Sin embargo, yo creo que todavía se necesita un estudio profundo, imparcial e integral. Y yo creo que este estudio todavía está en el orden del día. Bueno, entonces yo agradezco mucho su paciencia y con esto termino. Muchísimas gracias al profesor Ivanovsky por este itinerario de la publicación que recoge investigaciones sobre el tema centroamericano en general, los procesos de unidad, de acercamiento, los diferentes procesos de lucha y de reconfiguración como región, pero también de cada uno de los países centroamericanos en sus diferentes retos. Creo que es importante señalar que con el Instituto Latinoamérica nos une una larga tradición de intercambio bibliográfico con las diferentes revistas y publicaciones que tiene el IDELA, y siempre son muy agradecidos. Esa mirada, como señalaba también el profesor Cuevas, desde dentro de Centroamérica, pero desde fuera, y a la cual los 2 profesores pues están acá aportando. Seguidamente damos la bienvenida nuevamente al doctor Rafael Cuevas y cedemos el espacio para su conferencia. Muchas gracias, Maribel. Un placer estar contigo aquí esta tarde y también con Valdir y con Ivanovsky, con quienes, además de con Valdir, que nos conocemos hace ya más de 10 años, y con Ivanovsky, con quien hemos venido trabajando en los últimos 3 años en este trabajo de aproximación a Centroamérica desde diferentes perspectivas, momentos históricos, etcétera, y cuyos resultados han ido encontrando expresión en estas mesas redondas que hemos venido haciendo en los últimos 6 meses o tal vez un poquito más. Mi perspectiva es un poco más cercana a los centroamericanos en la medida en que voy a tratar la forma como es vista Centroamérica desde Costa Rica. Y puede ser que siendo Costa Rica un país centroamericano, a veces se pueda pensar de que es extraño que se piense que desde Costa Rica pueda haber una visión, digamos, relativamente externa a Centroamérica. Pero efectivamente así es, e incluso constituye uno de los pilares centrales de la construcción de su identidad nacional. Y con esto que estoy diciendo, estoy haciendo referencia a la perspectiva desde la cual yo voy a abordar mi intervención del día de hoy, que es una perspectiva cultural. Me interesa ver cómo en el proceso de construcción del nacionalismo costarricense ha estado presente Centroamérica, cómo se ha visto Centroamérica y qué papel ha jugado en la construcción de la identidad nacional costarricense. Y para empezar, yo quiero decir que yo entiendo que a riesgo de que empiece con una perogrullada, ¿verdad? Yo creo que se debe remarcar que parto de la idea que las identidades colectivas se construyen siempre en relación con otros. Lógicamente, no solo las identidades colectivas, también las identidades particulares, lo cual implica constatar que no surgen a través de procesos en los que los grupos humanos se definen a sí mismos, autárquicamente, sino lo hacen en relación con otros.
Y esos otros son generalmente más o menos cercanos a su entorno, estableciendo comparaciones que pretenden definir los espacios, las características y los espacios, lo específico que los caracteriza. En el caso costarricense, esos otros más o menos cercanos son, en primer lugar, los centroamericanos, ¿verdad? Cercanos no solo geográfica, sino también cultural e históricamente, pues con ellos se compartió administración colonial y proyectos de unión e integración a lo largo de toda su historia republicana. Y dentro de Centroamérica, Nicaragua es el otro más cercano, con la que comparte episodios determinantes de todo su periplo histórico e incluso importantes hitos geográficos. Yo menciono en primer lugar, por ejemplo, a ese río, el río San Juan, que ha tenido alrededor del cual giran algunos de los hitos históricos y culturales más importantes de ambas naciones. Entonces, su identidad nacional se encuentra signada por esa región y la pertenencia a ella parece estar aceptada como una fatalidad del destino o como un castigo inmerecido que debe cargarse como cruz. Y si ha sido el destino la que la colocó en la región en donde se encuentra, a Costa Rica, no le queda más que identificar y remarcar las diferencias que eventualmente la alejan de ella. Es decir, entonces, ese proceso de construcción de la identidad colectiva nacional costarricense está asignada por la intención de separarse de los centroamericanos. Y la primera de estos hitos que utiliza el nacionalismo oficial costarricense es la idea de raza como una diferencia positiva. Y entonces este sería el primer elemento que identificaría en el discurso, digamos, de la identidad nacional oficial costarricense, sería el primer elemento que certificaría la diferencia costarricense, que sería la raza. Costa Rica sería un país de blancos en contraste con los aindiados, mestizos en general, como oscuros centroamericanos, ¿verdad? La blanquitud le otorgaría un nivel superior al costarricense sobre el resto. Ahora, nosotros sabemos que esta idea de superioridad del blanco es claramente de origen colonial. La sociedad estamental colonial en el que la racialización legitimó el dominio del europeo blanco sobre los grupos nativos o importados como fuerza de trabajo. Ser blanco fue sinónimo durante el periodo colonial, me estoy refiriendo al periodo colonial, pero evidentemente esta es una herencia de la mentalidad colonial contemporánea. Ser blanco fue sinónimo de poder económico y político, por lo que la cultura del blanco, yo no voy a entrar a discutir si será realmente blanco o no, pero vamos a ponerlo así, se entiende que es entre el conquistador, entre las clases dominantes. Esa cultura se constituyó en el modelo aspiracional de toda la sociedad, incluyendo a los sometidos, ¿verdad? Es una clásica situación de un pueblo, de pueblos coloniales. No solo los símbolos externos, materiales del poder, sino los rasgos fenotípicos, legitimadores de la pertenencia étnica a las capas de poder. Tener una tez más clara, un pelo mejor si es rubio, ojos claros, verdes, azules, por ejemplo. Esos son elementos fenotípicos que certifican que detenerse están asociados con el poder, ¿verdad? Esta idea que desde la independencia heredó el criollo y su cultura, que se transformó en la cultura dominante y que reprodujo en toda la sociedad. En el resto de Centroamérica, esta identidad criolla, que es heredera de esta visión colonial, es decir, con raíces coloniales, se afirma fundamentalmente hacia adentro, en el resto de Centroamérica, es decir, hacia poblaciones que son subalternas, estamental y clasistamente dominadas de sus propios Estado-nación.
En el caso centroamericano, Guatemala es el más claro ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿verdad? En ese sentido, es una sociedad racista construida sobre la discriminación del indio, que es también una construcción colonial, ¿verdad? El indio. Pero en el caso costarricense, esa diferencia no se establece en primer lugar hacia adentro, que también lo hace, sino hacia afuera, es decir, hacia Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, separarse de ser indio es fundamental para pasar a formar parte de la cultura dominante. En Costa Rica, sí, efectivamente, también eso es, pero por su menor población indígena hace que esa relación sea mucho menos fuerte que en Guatemala y por lo tanto la diferenciación se da fundamentalmente hacia el resto de Centroamérica y en primer lugar hacia Nicaragua. Ahora, en el orden interno, Costa Rica, todo lo que no fue Valle Central costarricense, que es un relativamente pequeño espacio geográfico, sería la otredad. Y ahí en ese Valle Central estaría la cuna de la identidad hegemónica costarricense, que por eso mismo se ha caracterizado como una identidad vallecentrista, ¿verdad? Y en donde estarían algunos de los rasgos fundamentales que hiperbolizados constituirían los rasgos de la identidad cultural hegemónica en Costa Rica. Los estudios de Lowell Goodmanson, historiador norteamericano, muestran que durante la primera mitad del siglo XIX, aparte de una pequeña capa de españoles en Costa Rica, el resto de la población era mestiza, pero que en el transcurso de esos años hay un tránsito a la designación oficial de esa población mestiza como blanca, es decir, ya en el siglo XIX hay una construcción de la blanquitud, siendo una estrategia de movilidad social, es decir, entendiéndose que siendo blancos había simbólicamente tenía más posibilidades de acceso a los grupos dominantes. A su vez, el historiador Stephen Palmer, canadiense, señala que la historiografía costarricense vinculó los orígenes de los costarricenses con España, dejando de lado los otros componentes étnicos. Se trató, como indica Goodmanson, de una autoexaltación basada en un origen racial español manifiestamente más puro que el de sus vecinos centroamericanos y latinoamericanos, y como no podía ser de otra manera, la idea de la blanquitud costarricense dejó por fuera a amplios grupos poblacionales que dentro de la misma Costa Rica que no respondían al ideal del costarricense blanco. La dominicana Reina del Rosario dice al respecto que desde los inicios de la historiografía costarricense, Costa Rica fue presentada como el paraíso de Centroamérica, pero este paraíso solo comprendía el Valle Central y no se extendía a otras regiones que prácticamente fueron borradas del imaginario historiográfico, sobre todo las zonas habitadas por indígenas y los negros, ¿verdad? Bueno, hay un investigador en Costa Rica que se ha ocupado fundamentalmente de las migraciones, sobre todo nicaragüenses a Costa Rica, que es el grueso de las migraciones que han llegado a este país, Carlos Sandoval, que dice que este nacionalismo costarricense ha transformado la frontera de Costa Rica con Nicaragua en un límite racializado, a partir del cual al otro lado de la frontera costarricense vivirían los nicas, es decir, un término que parece condensar imágenes en las cuales racismos fundados en motivos biológicos y en diferencias culturales están interrelacionados. La racialización, entonces, implica atribuir al nica los males nacionales derivados en buena medida de los problemas que, pienso yo, se derivan a partir del deterioro del Estado benefactor desde mediados de los años 80 del siglo XX hasta nuestros días, es decir, más o menos 40 años de aplicación de las reformas neoliberales. Ellos, los nicas serían los culpables del deterioro del sistema de seguridad social, del incremento de la violencia, la inseguridad, buena parte del desempleo, etc.
La blanquitud en este sentido sería, en primer lugar, el pivote sobre el que se asentaría la visión peyorativa de los costarricenses de sus vecinos centroamericanos, a pesar que un estudio realizado por científicos de la Universidad de Costa Rica en el 2016 mostró que, por ejemplo, en los genes de los costarricenses de origen europeo es un 45,6%, mientras que en el de los nicaragüenses es un 69%. Es decir, en este caso, la misma ciencia, digamos que desmentiría alguno de los mitos centrales, uno de los pivotes centrales sobre los cuales se erige la identidad cultural costarricense. Sería una de esas típicas construcciones ideológicas propias de los nacionalismos modernos que se resisten a la contrastación científica y son perdurables a través del tiempo, ¿verdad? El de la blanquitud no es, sin embargo, más que uno de los pivotes sobre los que se asienta la construcción de la visión costarricense hacia Centroamérica. El otro pivote es considerar a Centroamérica una región violenta. Y como Costa Rica se autoperfila o se autoconsidera como un país pacífico, entonces este sería otro elemento de contraste con el resto de Centroamérica. Como cualquier país, Costa Rica tiene efectivamente rasgos peculiares, ¿verdad? Entre especialistas se resalta que desde el periodo colonial existieron ciertas circunstancias que de alguna forma condicionaron su evolución posterior. Una de ellas fue estar alejado de los centros del poder colonial y constituir prácticamente un territorio fronterizo sin muchos intereses para la corona. Es decir, un territorio pobre en donde las estructuras de dominio no llegaron a tener la fuerza que en otras partes de la región. Lo que implicó, según Gudmundsson, que en el norte de Centroamérica se retuvieran, dice él, formas coloniales de explotación laboral. Y los análisis que dieron cuenta de las causas estructurales de las guerras que asolaron a la región en la década de los 80, que si nosotros conocemos aquí como los años de la guerra, pusieron especial énfasis en relevar estas circunstancias como condicionantes importantes. A lo anterior se suman los turbulentos años posteriores a la independencia, cuando distintas fuerzas políticas se enfrentaron militarmente en lo que Gilles Batillon llama las guerras intestinas, mientras Costa Rica apenas tenía solo algunos conflictos más bien asociados con la preeminencia de una u otra ciudad como capital del estado. Es decir, hubo, digamos que uno podría considerar que fueron fundamentalmente enfrentamientos regionales. Y esta situación es lo que hace decir al historiador guatemalteco Arturo Taracena que en ese tiempo, es decir, después de la independencia, lo único que tenía Centroamérica en común era la guerra. Por contraste, en Costa Rica era percibida como un país ordenado, pacífico por quienes la visitaban, y ya fueran otros centroamericanos, europeos o norteamericanos. Claro que los primeros en identificar, remarcar y encomiar la Costa Rica pacífica fueron los mismos costarricenses. Y este elemento diferenciador respecto a los centroamericanos se reafirmó en los años de las guerras de los 80 del siglo XX, especialmente cuando en la vecina Nicaragua se llevó adelante la guerra para derrocar y expulsar a Anastasio Somoza, y luego durante el largo conflicto derivado del acoso a la revolución sandinista durante toda la década. En términos generales, prácticamente toda Centroamérica, con excepción de Costa Rica, se vio envuelta en acontecimientos bélicos. Y posteriormente, ya en el periodo posbélico, Centroamérica ha conocido nuevas formas de violencia asociada al crimen organizado, al narcotráfico, las pandillas juveniles, lo que se ha constituido en uno de los detonantes de grandes movimientos de población que huyen de ella. El conocido como Triángulo Norte Centroamericano, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y Honduras se han transformado en una de las regiones más violentas del mundo en donde no haya una guerra declarada. Efectivamente, seguramente el hecho de que Costa Rica en un acto inédito, no solamente para la región, sino seguramente a nivel mundial, haya abolido su ejército en 1949, certifica esta vocación pacifista costarricense
que efectivamente tiene excepciones y tiene variaciones, niveles y límites, pero que le pone un sello importante al país. Claro que no, Costa Rica no ha estado totalmente a salvo de toda esta situación de recrudecimiento de la violencia regional contemporánea, puesto que sobre todo el crimen asociado a la confrontación entre pandillas de narcotraficantes, por ejemplo, ha venido conociendo un alto crecimiento en el país, pero sus índices de violencia no son comparables con los del resto de la región. Incluso aquí también hay un poco de persistencia de algunos mitos, porque lo que nos muestran los últimos informes de la violencia en Centroamérica es que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, sus índices son a veces un poco menores que los de Costa Rica. Pero eso no, digamos que no está implantado en el imaginario costarricense y se sigue pensando en los nicaragüenses en términos generales como una nación y de individuos violentos. Otro pivote, ya hablamos de dos, el otro pivote, un tercer pivote sería el de Centroamérica como una región de pobres. Ahora, efectivamente, Centroamérica ha sido una de las regiones más pobres y desiguales de América Latina a través de toda la historia. Por ejemplo, el 64% de la población en Centroamérica se sitúa en niveles de pobreza y tienen niveles de pobreza, 42% de niveles de pobreza extrema. Guatemala, por ejemplo, tiene una situación especialmente difícil en la mayoría de los municipios rurales, en donde 8 de cada 10 personas son pobres, ¿verdad? Y ya no, sin indicar algunos datos que están vinculados con la pobreza, como por ejemplo el 55% de desnutrición de la población menor de 5 años. Costa Rica, por su parte, aunque en los últimos 15 años se ha venido incrementando la desigualdad, ustedes saben que en los últimos informes del Banco Mundial, Costa Rica aparece entre los 10 países en los cuales la desigualdad se ha incrementado más en el mundo y pasa a formar parte de ese nefasto club de los países más desiguales. Sin embargo, durante toda la segunda mitad del siglo XX fue uno de los países menos desiguales del continente y aún en las circunstancias actuales es el socialmente más exitoso de Centroamérica. ¿Cuáles son las razones para esas diferencias entre Costa Rica y el resto de Centroamérica en este sentido? Pues yo pienso que desde la colonia, ¿verdad? Nos dice un informe del Programa de Naciones Unidas en Costa Rica, el PNUD, que el país se benefició de una estructura económica menos desigual en comparación con otros países del istmo centroamericano. Luego, entre las décadas del 50 y del 80 del siglo XX, el país emprendió, eso lo sabemos todos aquí en Costa Rica, una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales, orientadas por un lado a la incorporación de las personas al mercado laboral en sectores públicos y privados y aseguraron ingresos estables a la población, y por otro lado se incorporaron beneficios y servicios sociales universales como cosas que para los costarricenses son naturales en nuestros días, como los seguros de salud, las pensiones, educación gratuita, servicios básicos como el agua potable, la electricidad. En Costa Rica el 98% de la población tiene agua potable y también electricidad. Eso en otros países de Centroamérica, incluso no solamente de Centroamérica, es casi que una utopía, ¿verdad? Y entonces estas transformaciones se llevaron a reducir la pobreza del 50% en 1950 a aproximadamente el 20% en el 80. A comienzos de la década del 80, Costa Rica dio muestras de un considerable éxito en la lucha contra la pobreza y a favor de la equidad social. Y en eso destacó a nivel regional y en general en el sur global, ¿verdad? Otros consideran que la razón fundamental es que desde muy temprano el país apostó por la educación. Y hay otras explicaciones. Por ejemplo, el historiador Carlos Monge Alfaro en los años 60 ensayó una explicación de lo que él llamó su teoría de la democracia rural costarricense. Es un libro que se llamó Historia de Costa Rica. Dice que la síntesis histórica del siglo XVIII fue el desarrollo de un régimen de vida que él no dudaba en llamar democracia rural, en donde el labrador era la figura histórica central, ¿verdad? Cuyas primeras manifestaciones habría que buscarlas hasta el siglo XVIII, decía, es la vida simple, sin ambiciones ni inquietudes, que dieron base a los pobladores de un carácter
que tiene un carácter rudo. Él decía que tiene un carácter rudo, huraño, individualista, y que sentaron las bases psicológicas del pueblo costarricense. La base de esta supuesta igualdad que había producido una población de igualiticos, como les llama Carlos Ojo, habría emanado de la pobreza colonial, característica de la provincia más pobre y alejada de la Capitanía General de Guatemala. Ahora, independientemente de las razones que se encuentran en la base de ese mejor desempeño social de Costa Rica en comparación con el resto de los países centroamericanos, es un hecho que así ha sido, ¿verdad? Por lo menos en el periodo que abarca del último tercio del siglo XIX hasta el presente. Es decir, desde el momento en el que los grupos hegemónicos costarricenses se abocaron a la tarea de construir el imaginario que se encuentra en la base de la identidad nacional cultural oficial hasta nuestros días, que como yo he tratado de mostrar, se perfila contrastada en el espejo centroamericano. Entonces, a la imagen de indios belicosos se agrega la idea de países autoritarios carentes de democracia. Y entonces, en este último sentido, Costa Rica sería un modelo no solo para Centroamérica, sino en términos generales más allá de eso. Y a ¿cómo decir? Este enamoramiento de sí mismos, de su perfil democrático, una escritora muy reconocida en Costa Rica, Yolanda Oreamuno, irónicamente le llama la demoperfectocracia. Según Carlos Monge, digamos, como ya vimos, el régimen democrático costarricense se antecedentaría en la psicología propia del labrador costarricense originada en el periodo colonial y su institucionalización, y habría seguido un derrotero en el que ya en el siglo XIX se habría configurado una dinámica electoral verdaderamente competitiva con partidos políticos y todos los rasgos de un perfilamiento de una sociedad democrática. A lo interior habría que agregar que no habría sido una democracia solamente electoral, puesto que los sectores dominantes habrían comprendido la necesidad de legitimarla con beneficios sociales a todos los grupos y clases sociales, ¿verdad? En contraste, en el resto de Centroamérica no existía la más mínima posibilidad de democracia de ningún tipo, ni electoral ni social. Enrique Baloira llama a esos regímenes despotismos reaccionarios, ¿verdad? A lo que habría prevalecido en el resto de Centroamérica. Para Costa Rica, Eugenio Rodríguez dice que en Costa Rica no habría solamente esta institucionalidad objetiva, sino que habría al mismo tiempo un sentimiento democrático en Costa Rica, que sería además conscientemente inducido, dice Eugenio Rodríguez, a través de aparatos ideológicos como la educación formal, los medios de comunicación, que utilizan frecuentemente a Centroamérica como ejemplo contrastante que releva la diferencia y la especificidad costarricense como país democrático. Ahora, ya para terminar, yo quisiera remarcar un aspecto bastante polémico de la Costa Rica contemporánea que tiene que ver precisamente con esta temática que estamos tratando ahora, que es el de la independencia de Centroamérica, que en Costa Rica no sería en la misma que la de Costa Rica, que el resto de Centroamérica. La de Costa Rica no sería la misma que el resto de Centroamérica. Bueno, como se sabe, y es precisamente por ese acontecimiento, ¿verdad?, que hoy nos encontramos aquí reunidos, el 15 de septiembre de 1821, al calor de los procesos que llevarían también a la independencia de México. Un día después se firma en Guatemala el acta de independencia del Imperio Español. Y la noticia, a partir de este 15 de septiembre, partió hacia las provincias a lomo de mula, y fue así como, habiendo llegado a las noticias a cada provincia, en San Salvador se declaró la independencia el 21 de septiembre, en Nicaragua y Honduras la decisión se tomó el 28 de septiembre, en León en el 14 de octubre, y a Costa Rica llegaron las actas de Guatemala y la de Nicaragua el 13 de octubre. Y en función de lo anterior, en toda Centroamérica se celebra, no celebran en cada lugar el día en que llegó la noticia de la independencia, sino como una fecha simbólica se escogió el 15 de septiembre, que fue cuando se firmó el acta de independencia en Guatemala. A pesar de eso, en Costa Rica todos los años se revive la polémica
sobre cuándo debería celebrarse la verdadera fecha en el país, discusión que no existe en ningún otro país de Centroamérica, a pesar de que, como ya lo intenté mostrarlo, en cada país se fue conociendo la noticia día después del 15 de septiembre. El historiador Vladimir de la Cruz, por ejemplo, dice que el acta de independencia de Costa Rica, como debemos reconocer, exaltar y conmemorar, es la de Cartago del 29 de octubre de 1821. Desde el principio del siglo XXI, un grupo de activistas, entre los que destaca Miguel Rojas, insiste en celebrar la fecha en octubre y no como lo hace el resto de Centroamérica. Entonces, en el marco de esta polémica se ha argumentado que Costa Rica se encontraba en realidad prácticamente fuera de la órbita de Centroamérica. Entonces, yo quería remarcar este último punto como un último pilar que a mí me parece que forma parte de toda esta batería de argumentos y de pilares que intentan separar a Costa Rica del resto de Centroamérica y que ven a Centroamérica de forma peyorativa. Entonces, en conclusión, yo creo haber mostrado entonces que la visión que tienen los costarricenses sobre Centroamérica no es halagüeña. Constituye el referente negativo de su modelo identitario nacional, aquello a lo que no quiere parecerse, de lo que quieren fervientemente diferenciarse, con quien no quieren ser confundidos y a cuyo lado viven solo por fatalidad geográfica. Esta visión que yo considero que es peyorativa de Centroamérica se ha venido formando a través de toda la historia republicana del país, basada en acontecimientos, en procesos y situaciones reales, lógicamente, algunas veces magnificadas o aumentadas para fomentar cohesión ideológica en torno al proyecto nacional impulsado por los grupos dominantes del país. Ante el deterioro de la situación económica, social y cultural del país debido a las consecuencias de la aplicación de las reformas neoliberales a partir de la década del 80, los costarricenses se duelen de estar centroamericanizándose. Y a pesar que una canción emblemática de su cultura popular, ¿verdad?, que todos conocen aquí, al ensalzar las bondades del país, remarca que no envidia los goces de Europa, realmente estaría muy a gusto, pienso yo, si en vez de tener como vecina a Nicaragua, tuvieran a Suiza. País que usan, por cierto, como referencia positiva. Costa Rica, la Suiza centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cuevas por este recorrido que realiza, donde aborda cómo se ha visto Centroamérica desde la perspectiva cultural y desde la misma construcción identitaria, cómo la construcción diferenciada de los discursos oficiales de Costa Rica en relación con Centroamérica se fundamentan en hitos como la racialización, el mito de la blanquitud costarricense que legitima un cierto estatus y un cierto acceso al poder, de la identidad criolla, donde se asienta también procesos de discriminación, no solamente en contraste con Centroamérica, que se dan hacia adentro sobre lo indígena. En Costa Rica particularmente, aunque ocurre también, se ejercita más hacia el hacia afuera, y ese hacia afuera es el resto de países centroamericanos. El vallecentrismo también como una de las construcciones hegemónicas y opresoras de la otredad, lo que está fuera del Valle Central, y que deja de existir también, y la autoexaltación de la blanquitud a partir de estas raíces españolas que han dejado de lado los otros elementos que constituyen también nuestra raíz biológica y cultural. El pacifismo costarricense también en relación con una supuesta mayor violencia o situación sanguinaria de Centroamérica en relación con la paz histórica costarricense, no solo en lo militar, sino también pues recientemente con los mismos procesos en que violencia de pandillas y de narcotráfico se da. Y finalmente sobre la pobreza. Costa Rica se ha autodefinido y visto a sí mismo como un país diferente a Centroamérica en relación con que no hemos sido tan pobres como Centroamérica. Y resalto ese condolerse de los discursos centroamericanos
de los discursos costarricenses sobre el demérito que ha venido ocurriendo en relación con las posibilidades económicas y que nos señalan como volvernos similares o estar igual que el resto de países centroamericanos. Yo les agradezco muchísimo. Creo que ha sido una tarde muy provechosa de exposición. Quiero resaltar en este momento el proyecto que ha realizado el profesor Rafael Cuevas, el profesor Andrés Mora, el profesor Abner Barrera, con el trabajo que realizaron desde hace más de 3 años y que da resultado estos análisis, pero también la producción de 3 obras que serán presentadas, Rafael, si me permite de una vez anunciarlo, ¿no? El 14 de octubre en un acto solemne en el auditorio institucional por parte de la editorial universitaria y por parte de la rectoría de la Universidad Nacional. Tenemos unas preguntas y creo de que es el momento pues para abrir esta posibilidad a la conversación. Bueno, la doctora Rosana Schiaffini de la Benemérita Universidad de Puebla de México señala su reconocimiento al doctor Waldir. Coincido plenamente con su análisis y su enfoque y le brinda un saludo al profesor. El máster Andrés Mora Ramírez nos pregunta para el periodo para el profesor Rampinelli. Dice, me gustaría que el doctor Rampinelli nos comentara sobre las perspectivas que en torno a las relaciones con Centroamérica se discuten actualmente a lo interno del PT, especialmente ahora que Lula volvió a la escena electoral o de otros actores políticos y académicos. ¿Qué lecturas están haciendo en el Brasil sobre el futuro posible de las relaciones con Centroamérica en un momento en que Estados Unidos también vive una crisis de hegemonía? Bueno, gracias por la pregunta. El PT, creado en 1979, tenía una dirección muy hacia a la izquierda, incluso en su política externa, yo diría prácticamente socialista. Era un momento muy importante porque el PT en política internacional recuperaba la política exterior independiente de Quadros y Goulart de los años 60. Bueno, el PT ha cambiado bastante, principalmente cuando llega al poder en 2003 con Lula y después con Dilma. Toda la política del Partido de los Trabajadores, que tenía un aspecto, yo diría, nacionalista, con críticas al imperialismo, cuando el PT llega al poder, todo esto cambia. Quiero recordar que Barack Obama alaba mucho a Lula. Llega a decir, Lula es el tipo, es el cara. Y Lula hace este juego entre Washington y los países de Hispanoamérica que están más en contra de Washington, como por ejemplo Venezuela y Bolivia. Quiero recordar que el PT envió un mensajero a Venezuela para calmar a Hugo Chávez, para buscar una conversación con Hugo Chávez, para decir a Hugo Chávez que no hiciera tantas críticas al imperialismo. Entonces, a mi juicio, el PT ha cambiado mucho y cambió para peor. A ver cómo ahora está el PT. El PT hoy es un partido, yo diría, de cuño neoliberal, desafortunadamente. Es un partido que hace una crítica muy contundente a Jair Bolsonaro
Lula en los comicios del próximo año tiene posibilidad de ganar los comicios, pero en la política económica y la política internacional yo no veo en el PT muchos cambios como fue el PT de su creación. Por lo tanto, no tengo esperanza de grandes mudanzas con el PT en política internacional. Por supuesto que Lula ganando los comicios, las relaciones con América Latina y principalmente con Centroamérica, sí vamos a cambiar, porque lo que tenemos ahora es lo peor de lo peor. Muchas gracias. Tenemos también por el Facebook Live una pregunta para el doctor Ivanovsky. Dice, desde algunas perspectivas se considera a Rusia como un actor clave para contener la unipolaridad de los Estados Unidos y como promotora de lo que se ha llamado un mundo multipolar. En ese escenario, ¿existe una visión de Centroamérica en el siglo XXI en la política exterior rusa? ¿Existe interés e iniciativas para ampliar los vínculos con la región más allá de la histórica relación con Cuba y Nicaragua? Bueno, ahora la doctrina oficial ahora es, yo no sé si existe el mundo multipolar, hay muchas versiones, sí que, pero está claro que el mundo unipolar ya no existe, sí, porque después de la desintegración de la URSS se habló que el mundo quedó unipolar, ¿no? Pero después resultó que apareció China, que es y también se habla que un mundo bipolar, pero citando China y Estados Unidos. Pero desde mi punto de vista, la polaridad no se define solo por la economía, ¿sí? Porque hay otros factores, la influencia militar, la influencia cultural, etcétera. Y yo creo que se hace un mundo multipolar, pero estos polos son de diferente nivel, ¿no? Y entonces Rusia, yo creo que en su geopolítica sigue siendo un país global, ¿sí? A pesar de que su economía, bueno, más o menos ahora es el 2%, ¿sí? Del Producto Mundial. Pero en lo que se refiere a América Latina, yo creo que muchos países latinoamericanos están interesados también en tener un contrapeso a los Estados Unidos en un mundo multipolar, ¿sí? Y yo creo que y hay un acercamiento, ¿sí? Con los países latinoamericanos con América Central. Claro que ya los socios tradicionales son históricos, son Cuba y Nicaragua, ¿sí? Pero eran socios de la Unión Soviética y siguen apoyando a Rusia, pero yo creo que hay una parte de la inercia porque Rusia no es un país de izquierda ahora, digamos, sí, pero a pesar de todo, por la rivalidad con los Estados Unidos busca aliados. Pero yo creo que la política actual de Rusia es más pragmática, ¿no? Se basa en los intereses económicos, en la solución de procesos globales también, porque si tomamos el caso de Nicaragua, entonces el intercambio con Rusia es 1% solamente en el intercambio de Nicaragua, pero hay relaciones militares, hay relaciones políticas, etcétera. Y hay acercamiento con otros países, o, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sí, yo recuerdo que cuando Guatemala tuvo importancia, cuando se discutió dónde van a tener lugar los Juegos Olímpicos, sí, el Comité Olímpico se reunió en Guatemala y aún el presidente Putin fue para Guatemala y recibió el apoyo de este país.
O sea que yo, desde mi punto de vista, hay que tomar en consideración solo relaciones económicas, ¿sí? Sino también relaciones culturales. Y yo he mencionado que, por ejemplo, hay un centro que sigue estudiando la cultura maya, sigue descifrando los manuscritos mayas. Hay influencia latinoamericana y centroamericana en cultura, en la solución de problemas globales como narcotráfico también. Yo creo que hay posibilidades para aumentar, para mejorar nuestras relaciones. ¿Sí? 2 preguntas más. Para el profesor Rampinelli, Brasil ha sido tradicionalmente una potencia regional en América Latina. A partir de esto, ¿considera usted que con un cambio de gobierno Brasil retome su liderazgo en iniciativas regionales de carácter multipolar como la CELAC? Bueno, Brasil desempeñó durante la dictadura militar, principalmente en los años 60 y 70, un papel subimperialista regional. Esta función fue asignada a la dictadura militar brasileña por Washington. No se puede olvidar que Brasil, por ejemplo, estaba preparado para invadir Uruguay, caso un candidato de izquierda ganara los comicios. Brasil ayudó a tumbar a Torres en Bolivia en 1971. Brasil tuvo un papel significativo en la caída de Allende en Chile en 1974. Brasil expropiaba el hierro de Mutum, el petróleo de Uruguay. Brasil era una potencia regional subimperialista durante los años 60, 70. Bueno, poco a poco perdió esta función. Con Lula, a partir de 2003, Brasil se acerca más a América Latina. Y además tenemos Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, Rafael en Ecuador, Chávez en Venezuela. Entonces, hay un clima más favorable, yo diría democrático, en algunas regiones popular. Pero el gran liderazgo fue de Hugo Chávez, sin duda, con la creación de organismos regionales, CELAC, UNASUR, Telesur, ALBA, petróleo, todo esto. El gran liderazgo era de Hugo Chávez. Lula, incluso atendiendo un poco los intereses de Washington, bajaba el liderazgo de Hugo Chávez. Yo no creo que un próximo gobierno del PT vuelva a tener un liderazgo tan grande en la región como fue al inicio del siglo, porque ahí estaba una persona muy importante, Hugo Chávez en Venezuela, y claro, por supuesto, su gran maestro Fidel Castro en Cuba. No hay más esta correlación de fuerzas. Claro que con Lula en el gobierno es totalmente distinto de Bolsonaro. Bolsonaro es un protofascista, es un tipo ignorante, negacionista, tosco, contra la ciencia, contra la investigación, es un militar ignorante. Incluso en este momento, en Brasil nos preparamos para conmemorar el Día de la Patria, el 7 de septiembre. Bueno, el tipo amenaza a todo momento la democracia burguesa que tenemos, las instituciones, incluso usando no el ejército, porque el ejército
hay una parte que tiene un poco de inteligencia, pero la policía militar, la peor, la policía que viene de los años pasados y que defendía el latifundio, principalmente al inicio del siglo XX. Usa esta policía para amenazar el pueblo, para amenazar los tribunales, para amenazar el Congreso. Claro que con Lula, con el PT, habrá un cambio total. Pero, respondiendo la pregunta, yo diría, no vamos a regresar al inicio del siglo XX, cuando teníamos en toda América Latina, teníamos una propuesta más progresista. Muchas gracias, profesor. Hay una última pregunta. Profesor Cuevas, se señala, sumado al imaginario de la blanquitud, surgió a inicios del siglo XX la noción de la democracia rural. ¿Qué impactos considera usted que tiene este discurso de aparente igualdad en el contexto actual de la ampliación de las brechas sociales y en la construcción de los imaginarios sobre la región? Sí, interesante esa pregunta porque yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo. ¿Se me escucha bien ahora sin reverberación? Sí, señor. Yo creo que es que no tenía puesto el micrófono y probablemente eso hubo problemas. Bueno, yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo que desde la década de los 80 en Costa Rica está habiendo un proceso acelerado. Y cuando digo acelerado lo digo en un sentido histórico, es decir, no quiere decir que es inmediatamente, sino que sucede en el transcurso de un periodo relativamente corto, un proceso de transformación identitaria en Costa Rica. Como yo empecé mi exposición, todas las identidades culturales no son esencias, sino que siempre están en procesos de transformación, pero mi hipótesis es que nosotros estamos en un periodo de transformación acelerada de la identidad costarricense. Y esto tiene que ver porque yo asocio las identidades nacionales y los nacionalismos que se derivan de ellas o que se construyen a partir de ellos, yo los identifico con modelos de desarrollo. Y entonces a mí me parece que el modelo de desarrollo neoliberal ha ido, así como se ha venido implementando de forma paulatina en Costa Rica desde los años 80, ha venido perfilando ese perfil identitario. Han aparecido nuevos referentes identitarios en Costa Rica. Ahora a todo mundo le parece como muy natural en Costa Rica considerar que la relevancia de la naturaleza en la identidad costarricense o el valor que se le da a la naturaleza en la identidad costarricense contemporánea es algo que ha existido siempre. Incluso se explican hechos del pasado ahora en función de esa idea que se tiene. Por ejemplo, se dice, una de las ideas que han empezado a recorrer el imaginario costarricense es que, ¿por qué se llama Costa Rica Costa Rica? Bueno, porque cuando vinieron los españoles vieron una enorme y exuberante naturaleza y entonces le llamaron Costa Rica, porque entonces se asocia la naturaleza con la riqueza, ¿verdad? Pero en su momento para los europeos que llegaban a encontrarse con un entorno de riqueza natural como la que hay en este país era más bien una dificultad, ¿verdad? Porque lo que estaban buscando eran otras cosas. Pero lo que yo quiero ejemplificar muy rápidamente en esto es cómo se trasladan ya costas que empiezan a edificarse. En este momento empiezan a explicar el pasado, ¿verdad? Siempre nosotros explicamos el pasado desde nuestras perspectivas presentes, ¿verdad? Y este concepto, por ejemplo, que ahora se está convirtiendo en un pivote nuevo de la identidad costarricense, inicia a plantearse en los años 80. Cualquier investigación que hagamos de la concepción sobre la naturaleza vinculado a la identidad nacional costarricense en la década de los 70 nos va a mostrar que en ese momento no tenía ninguna vinculación. ¿Y por qué empieza a vincularse en los años 80? Pues porque uno de los pilares del desarrollo económico que va a empezar a impulsarse a partir de los años 80 va a ser el turismo. Y dentro del turismo, la idea de que la naturaleza puede ser el centro de la atracción de ese turismo,
puesto que aquí no se tienen, digamos, las riquezas culturales como podrían haber, digamos, en Nicaragua, que tiene unas ciudades como Granada, León, o de Guatemala, que tienen la civilización maya y las ciudades coloniales. Entonces, ¿qué podría ofrecer Costa Rica en primer lugar? Bueno, la naturaleza. Y entonces empieza a constituirse en un polo de desarrollo económico y a ocupar un lugar en el imaginario. Eso nos muestra cómo las identidades se construyen en el caso de arriba para abajo en muy buena medida. Eso no quiere decir que no existan ciertas condiciones objetivas sobre las cuales se construye, pero se hacen, lo que se está haciendo son interpretaciones de esas realidades existentes, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente ha venido cambiando. Yo solo estoy dando el ejemplo de la naturaleza como uno ejemplo de todo ese proceso largo e interesante de modificación y transformación de la identidad del nacionalismo costarricense. Y refiriéndome a la pregunta general que me están haciendo, pues sí, efectivamente hay ese tipo de transformaciones, pero yo diría que existen una serie de mitos muy resistentes en Costa Rica. Son muy resistentes, se han transformado. Eso lo dice Olivier Daven, un investigador francés que se ocupó de estudiar ese tipo de fenómenos, sobre todo la cultura política costarricense de los años 70 y 80, 70. Olivier Daven dice de que estos son valores que son muy resistentes en Costa Rica, ¿verdad? Están muy bien, pero y esto tiene su explicación, ¿verdad? Tiene su explicación porque hay razones objetivas que le dan una hegemonía al país, una homogeneidad al país que le permite que este tipo de mitos puedan transformarse en elementos cohesionadores. Yo debería explicar más esto, pero no tengo tiempo. Es una pregunta. Pero son procesos muy interesantes, pero en resumidas cuentas, efectivamente, se está transformando, pero probablemente sigan habiendo núcleos muy resistentes que siguen cohesionando muy fuertemente a la identidad costarricense, social costarricense en torno a ellos. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Ivanovsky, doctor Rampinelli, doctor Cuevas, muchísimas gracias por la participación de ustedes en este panel, en esta tarde. Ha sido una rica conversación, ha sido exposiciones extraordinarias que nos convocan pues a seguir analizando, a seguir reflexionando, a seguir reuniéndonos para poder pues tener estos encuentros de amistad intelectual y del compartir. Desde la Universidad Nacional, de la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, desde el proyecto 200 aniversario de las Independencias Centroaméricas, agradezco profundamente la participación de todos ustedes, de nuestra audiencia, y les deseo una muy feliz tarde. Muchas gracias.